Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagui y en esta oportunidad estaremos analizando el capítulo 40 del libro La Bestia Bíblica. El tema de hoy es la imagen de la bestia. Este tema es apasionante, pero también complicado. Es complejo de explicar, pero estaremos haciendo el mejor esfuerzo. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es duro para nosotros comprender que tu pueblo Israel haya pedido poderosos que vayan delante del pueblo. Pero es aún más duro comprender que somos nosotros mismos los que nos vemos reflejados en ese pedido. ¿Cuántas veces nos hemos desviado de tu voluntad, de tus mandamientos, y hemos ido atrás de poderosos, de las costumbres de las naciones, de mandamientos de hombres, en vez de basarnos solamente en tu palabra, Señor? Perdónanos. Queremos volver a ti. Queremos darte tu lugar en nuestra vida, Señor. Que tú seas nuestro Rey, que tú seas nuestra cabeza. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre y encomendamos a ti este estudio. Nuestro tema de hoy es la imagen de la bestia. El texto base que utilizaremos y que estaremos analizando se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículos 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón, su hermano: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos Elohim que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Aquí vemos una imagen del pueblo de Israel y el sumo sacerdote Aarón levantando la imagen de un becerro de oro. Podemos ver en esta imagen, coloqué un círculo en rojo. El pueblo de Israel representa a un pueblo que se había desviado en la ausencia de Moisés. Este reino de sacerdotes y gente santa se había desviado. Es a lo que llamamos la bestia. Este becerro al cual están adorando es a lo que llamamos su imagen. Vemos, por lo tanto, la imagen de la bestia. Esta imagen está representando para Israel sus poderosos. Israel dijo: haznos poderosos que vayan delante de nosotros. También la palabra nos dice que en sus corazones Israel se volvió a Egipto. Por eso colocó el nombre de esta nación poderosa en este lugar, porque en sus corazones Israel se volvió a Egipto.
Luego, visualmente, podemos comprender de inicio la imagen de la bestia. Rashi, el comentarista, acerca de este tema, que haznos Elohim que vayan delante de nosotros, esta referencia al requerimiento de un Dios, dice Rashi, está en plural, indicando que de hecho querían muchos poderosos o que se referían a varios poderosos. Existen tres maneras de interpretar la frase la imagen de la bestia. La primera es la que vemos en el retrato que se encuentra arriba, en este retrato, en esta figura. La primera forma es la que se encuentra en el retrato que se encuentra arriba. La imagen de la bestia es el ídolo de la bestia. Es la representación de lo que desea. Es la imagen de lo que la bestia, que es un reino o nación desviada de la voluntad del Eterno, desea que la gobierne, la proteja, la sustente, la guíe, o como dice el texto, que vaya delante mostrando el camino. Es en este sentido en el que interpretamos este concepto. La bestia y su imagen, o su ídolo, son dos entidades diferentes. Su ídolo o su imagen es su falso profeta, el que la guía y el que va adelante. La segunda acepción es que la imagen de la bestia es el modelo en el que ella se espeja. Representa aquello en lo que desea convertirse, el ideal al que aspira a parecerse, que es también lo que trataremos en el siguiente capítulo. La tercera acepción es que la imagen de la bestia es el reflejo de la bestia que indica o evidencia lo que ella es, que muestra su naturaleza, su forma o figura, como en el caso de Yeshua, que es la imagen misma de Elohim, según lo encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 3, que no es el sentido en el que interpretaremos este concepto en este estudio. Si así fuese, si la imagen de la bestia fuese solamente su reflejo o expresase su naturaleza o su forma o figura, la imagen de la bestia sería la misma bestia, la bestia misma, lo que no creemos que sea el caso por la forma y el contexto en el que el concepto es utilizado. La bestia y su imagen son dos entidades diferentes, como vemos en Apocalipsis 14:9, verso 11 también, y el capítulo 15, verso 2, también en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4. Estas dos entidades diferentes reciben adoración y castigo en forma distinta. El becerro de oro y el gobierno humano. En hebreo, Elohim es una palabra que puede ser utilizada en plural, pero también en singular. Es plural cuando el verbo que la acompaña está en plural, mientras que toma un verbo en singular cada vez que se refiere al Dios verdadero, cuando debe ser interpretada en singular como superlativo, es decir, poderosísimo. En Éxodo 32:1 y 32:23, además de en Hechos 7:40, el verbo que describe la acción está en tercera persona del plural. Haznos dioses que ellos vayan delante de nosotros.
tanto en hebreo en el libro de Éxodo como en griego en la Septuaginta y en la cita del libro de Hechos de los Apóstoles se encuentra esta construcción en plural. En este contexto debemos concluir que el pedido del pueblo a Aarón fue la expresión del deseo de seguir a los reyes de las naciones, con sus costumbres, creencias y tradiciones. Fue el deseo de tener reyes a la manera de las naciones, de imitarlas. El becerro de oro no era solamente un ídolo, sino la representación, la imagen de un sistema de gobierno humano y pagano que Israel deseaba imitar y seguir, rechazando el gobierno teocrático de Yahweh. Israel buscó refugio en Egipto, en Asiria, en Medo-Persia, en Grecia, en Roma y actualmente en la nación más poderosa del mundo, sus 7 cabezas, sus 7 poderosos. Amós 6:13 nos dice: los que os alegráis en nada, los que decís, ¿no nos hemos adquirido cuernos con nuestra fortaleza? Los cuernos representan reyes o principales según Daniel 7:24, 8:20 y Apocalipsis 17:12. Amós relata que Israel se alegraba en haber tomado reyes para sí debido a su fortaleza como nación. Parafraseando entonces, Amós 6:1 diría: ay de los reyes de Jerusalén y Samaria, en los cuales confía la casa de Israel. Reyes que Israel deseó tener a manera de las naciones, desechando a Yahweh según los pasajes que veremos a continuación. El deseo de Israel de ser como las naciones. En Deuteronomio 17:14, Yahweh advierte a Moisés que Israel se constituirá un rey como los reyes de las naciones al haber entrado y tomado posesión de la tierra prometida, porque eso es lo que deseó y lo que buscará tener sobre sí, en lugar del Dios que lo liberó y le dio vida. Deuteronomio 17:14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿En qué ponía su vista Israel en ese momento? En todas las naciones que estaban a su alrededor. El primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5, nos dice: y le dijeron los ancianos de Israel a Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Dónde puso la vista Israel? En todas las naciones. El primer libro de Samuel 8:20 nos dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ezequiel 20:32 nos dice: y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones. ¿Dónde estaba poniendo la vista Israel en Ezequiel 20:32? Seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Jeremías capítulo 2, verso 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, no son poderosos. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria a su rey, a Yahweh, a Yeshua, por lo que no
aprovecha. Veamos la imagen como representación de un reino. La imagen que salió del fuego es el Elohim con minúscula que los integrantes del propio pueblo de Israel se construyen para sí mismos con su oro traído de Egipto. Si lo interpretamos proféticamente, esta acción implica que luego del fuego, de la destrucción, de la herida mortal de la espada sufrida por la bestia, surgirá la imagen del Dios de Israel hecho por su propio esfuerzo, con su propio oro, representando el modelo de nación en el que se espeja, que según Job 41, 33 a 34, es un poder global, ya que menciona, es rey sobre todos los soberbios. Israel se espeja en este rey que reina sobre todos los soberbios. Significa que Israel volvería de la tribulación y de la muerte para servir a lo que ve, lo que más ama y también lo que le guía. Y lo vería no como un acto de Dios, sino como el producto de su propio esfuerzo. Así como la estatua de Nabucodonosor representaba su reino, también la imagen del becerro de oro, la imagen de una bestia de un reino, representa a un reino o nación en el que Israel no solo busca protección y abrigo, sino en el que se espeja y al cual Israel busca parecerse. Leamos Daniel capítulo 2, versos 39 al 41. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Daniel explica a Nabucodonosor la sucesión de reinos que vendrían luego de Babilonia. Luego de Babilonia se levantaría otro reino inferior a Babilonia y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Aquí vemos la sucesión de reinos que Daniel explica se sucederían en la explicación que Daniel da a Nabucodonosor. Está el reino de Babilonia, luego el reino medo-persa, luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra, el reino de Grecia o la nación de Grecia, y luego un cuarto reino que es Roma, que sería fuerte como el hierro. Este reino fuerte como el hierro, que desmenuzaría y quebrantaría todo, estaría mezclado en parte con un reino frágil, un reino dividido, representado por el barro cocido de alfarero. Aquí vemos entonces que la gran imagen que Nabucodonosor vio en el sueño y las visiones que tuvo en su cama representan a 4 reinos y un quinto reino dividido. De aquí quitamos o interpretamos, de aquí obtenemos el criterio de interpretar el simbolismo de una imagen como la de un reino. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, que es una imagen, que es una representación de su reino, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos.
la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Daniel 3:1. La imagen de la bestia es la representación física visual de un reino, el reino que desea imitar. En el caso de Israel, que había salido de Egipto, es este concepto de reino y de gobierno que deseaban e intentaron diseñar y alcanzar. En el caso de Israel del tiempo del fin, la ausencia de Moisés, que es una figura, símbolo o sombra del Mesías, representa el tiempo que demorará el Mesías Yeshua en volver para reinar sobre su pueblo. En su primera venida, Yeshua, como palabra del Eterno, fue despreciado y roto, al igual que las tablas de la Torá. Fue desechado porque el pueblo ya había elegido a la autoridad que lo sustituyese. La confesión del pueblo de Israel delante de Yeshua, quien descendió del cielo, según Juan 3:13, 6:33, versos 51 y también el 58. La confesión del pueblo de Israel delante de Yeshua fue: no tenemos más rey que César. Esto lo vemos en Juan capítulo 19, verso 15. La imagen del celo y los mandamientos y costumbres de las naciones. Leamos Ezequiel capítulo 8, versos 2 al 3. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, dice el profeta Ezequiel. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Ezequiel 8, del 5 al 6. Además de Ezequiel, el profeta Jeremías también retrata a Jerusalén y la casa de Israel como la esposa infiel que, en lugar de hacer votos a su marido, hace juramento de ir atrás de sus amantes. Veamos el contraste de voluntades entre el marido y la mujer. Leamos primero la voluntad del marido, de Yahweh, el hacedor de Israel. Esto lo vemos en Levítico capítulo 18, versos 1 al 5. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Recordemos que Israel, al salir de Egipto, en sus corazones se volvieron a Egipto. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, en los estatutos de Egipto, ni en los estatutos de Canaán, sino que mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Yahweh, vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Leamos ahora la voluntad de Israel,
la esposa infiel. Jeremías 2:25. Nos dice Jeremías: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 7 al 8, nos dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones. Haznos poderosos que vayan delante de nosotros. Temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Andar en los estatutos que hicieron los reyes de Israel también es visto por Yahweh como una desviación de los hijos de Israel con la que pecan contra él, de la misma manera que andar en los estatutos de las naciones, ya que los reyes de Israel imitaron a las naciones y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones. Haznos, Elohim, que vayan delante de nosotros. Atrás de quién fue Israel, de qué poderosos fue Israel, Israel fue en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 15 al 17. Veremos cómo el pregonero de las naciones es el falso profeta. Daniel 3:4 nos dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y la adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todo reino tiene estos pregoneros que anuncian en voz alta sus leyes y las consecuencias de no cumplirlas. También la imagen que construyó Nabucodonosor de su reino, la imagen de su reino, porque esa imagen, esa estatua representaba a Babilonia, necesitó de esta voz que hablase para comunicar su voluntad y las consecuencias de no cumplirla. La segunda bestia de Apocalipsis, que la vemos descrita en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 11, es la que realizará el trabajo del pregonero. Será el falso profeta, el heraldo que da voz y convence al mundo de seguirla. Por eso Apocalipsis 13:15 nos dice que la imagen habla. Lo hace para mandar a los pueblos, naciones y lenguas que la obedezcan.
La palabra idolatría viene del griego ídolon, imagen, figura, y latris, que significa devoto o siervo. La palabra ídolo tiene su raíz en el griego eido, que significa ver. La palabra imagen viene de icon, del Strong 1504, que significa semejanza, parecido, estatua, perfil o también representación, imagen. La idolatría, por lo tanto, significa ser siervo de la imagen, servir a lo que se ve. La imagen es lo que se ve, es la representación de lo que no se ve. Si la bestia es un reino, la imagen para la bestia es la representación de lo que la guía. En este caso, quien la guía es otra nación cuyo sistema político, económico y religioso, o también su gobernador o líder, son escuchados por encima de la palabra de Dios. Son escuchados y obedecidos por encima de la palabra de Dios. La bestia sigue al pregonero, sigue a la nación poderosa que realiza la función del falso profeta. El número 666 en las Escrituras nos muestra que Israel adoptó de las naciones un sistema tributario y está codificado en los talentos de oro que Salomón exigía como impuesto anualmente, a la manera en que las demás naciones lo hacían. Salomón corrompió el sistema económico, político y religioso de Israel. Por esta razón, el reino de Israel fue dividido. La imagen que vio Nabucodonosor representaba a 5 reinos, donde el cuarto es el más fuerte de ellos, es Roma. Y luego seguía un quinto reino, un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil, unido a Roma por medio de alianzas humanas. Este quinto reino fue Israel. Resumiendo, como punto 1, vemos que la bestia es un reino o nación caído o desviado. Aquí interpretamos que la bestia es el Israel que fue atrás de poderosos, atrás de reinos que no pueden salvar. Como punto 2, vemos que su imagen, la imagen de la bestia, el ídolo de la bestia, es la representación o modelo que sigue la bestia. Ella imita la autoridad de un reino con poder global que no puede salvar, pero no sigue a Yeshua, quien es la imagen de Elohim. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Hechos 7:41. Lamentaciones 4:17 dice el profeta Jeremías: aún han desfallecido nuestros ojos, hablando de Israel, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Según Jeremías en Lamentaciones 4:17, ¿cuál ha sido la esperanza de Israel? Una nación que no puede salvar. Fueron en pos de las naciones. Fueron en pos de una nación que no puede salvar. Su imagen o ídolo ha sido un falso profeta para Israel. Como punto 3, vemos que el número de su nombre es el número del impuesto de Israel. El número 666 es el número de Israel y representa el impuesto y el poder y el control necesarios para imponerlo y cobrarlo. Entendemos que este número fue mencionado por Juan para dar a conocer cuál es el reino de la bestia.
Este impuesto fue creado y exigido por Salomón. Aquí hay sabiduría, dice Apocalipsis 13:18. El que tenga el entendimiento, el cual se encuentra en las Escrituras, sabrá que es un número de hombre, ya que este impuesto no fue creado ni exigido por Dios, sino por el hombre de sabiduría. Como punto 4, vemos que el número de su nombre comparte su valor numérico con la palabra Kelohim. El número 666 es el valor numérico de la palabra Kelohim, que significa como Dios en hebreo, calculado del número 666, el número de su nombre, el número de Israel, y confirmado por Génesis 3:5, donde la serpiente dice a Eva y a Adán, serán Kelohim, serán como Dios. Y Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, donde Pablo dice que se sienta como Dios, gobierna sobre Israel como Dios. Como punto 5, la marca de su nombre, como encontramos en Apocalipsis 14:11, es el pacto de Israel con la muerte. Su marca es su señal de pacto, la iniquidad o ausencia de Torá. Vemos que Isaías 28:15 nos dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Isaías 28:18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. La marca o señal de pacto consiste en poner a la mentira como refugio y esconderse en la falsedad. Esto es más común de lo que creemos. Siendo Yahweh el Señor de toda la tierra, todo y cualquier reino o nación que se levanta rechazando el reinado de Yahweh y su autoridad y su Torá, en realidad lo hace recibiendo la autoridad del dragón. Las leyes humanas que desconocen la Torá, así como las costumbres y tradiciones de las naciones no fundamentadas en las Escrituras, son mentira y son falsedad. Como punto 6, vemos que su profeta, el falso profeta de la bestia, es otro reino o nación que prepara su camino, la financia y lleva su contabilidad. El profeta Samuel ungió a David con un cuerno, símbolo de fuerza o poder. Lo ungió con aceite, símbolo del Espíritu de Dios. Lo ungió como rey de Israel. En nuestro tiempo fue el tío Sam quien utilizó su poder y los medios a su alcance para que fuese creado el Estado de Israel. Este falso profeta es la imagen a la que Israel sirve actualmente. La segunda bestia bíblica. Es la segunda bestia bíblica, la nación más poderosa del mundo, la que se constituye en la imagen que la primera bestia adopta. La primera bestia es la que estaba muerta y vivió. Esta segunda nación es la que da indicaciones a las demás naciones, las lidera con engaño para legitimar constantemente la existencia de la primera bestia, como si fuese el reino verdadero de Yahweh, como si fuese el cumplimiento de las promesas que encontramos en los profetas sobre la restauración escatológica de Israel. Estamos hablando de la nación que impone aranceles económicos a todo el mundo, confisca cuentas bancarias
define el sistema de pagos a utilizar e impone su agenda moral, sanitaria, política, financiera y comercial. Con esto, la segunda bestia se convierte para Israel en la imagen, la representación o modelo de lo que Israel espera. Aquel que lo salva, lo protege, lo guía y le dice qué debe hacer. Leamos Apocalipsis 13:14. Y engaña a los que habitan sobre la tierra a través de las indicaciones que le fueron dadas para ella hacer delante de la bestia. La segunda bestia es la que engaña a los que habitan sobre la tierra a través de las indicaciones que le fueron dadas a hacer delante de la primera bestia, diciendo a los que habitan sobre la tierra, a los ciudadanos del mundo, hagan imagen para la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Las Naciones Unidas es el proyecto de Estados Unidos para reunir a las naciones del mundo y establecer el nuevo orden mundial, según el discurso del presidente George H.W. Bush ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos sobre el Estado de la Unión que dio el 29 de enero de 1991. Las Naciones Unidas fue la organización utilizada para dar legitimidad al Estado de Israel, que tenía la herida mortal de espada. En Apocalipsis 13:15 leemos: y le fue dado a la segunda bestia dar espíritu a la imagen de la bestia. Esto significa que le fue dado poder, le fue dado autoridad a la segunda bestia para convertirse en la figura de autoridad de la primera bestia. Le fue dado que hablase esta imagen, a esta imagen le fue dada que hablase, a esta imagen de la bestia, a este ídolo de la bestia, le fue dado que hablase y que fuera muerto todo el que no se postrase u obedeciese a la imagen de la bestia. Ya sabemos lo que sucede con los países que no se alinean a la política de la actual nación más poderosa del mundo. Hasta el comentario de Rashi sobre la Torá, el comentario que hace Rashi sobre Éxodo 32:5 dice que lo que vio a Aarón cuando hizo el becerro de oro fue la imagen de la bestia y que había aliento de vida en ella. Es lo mismo que dice Apocalipsis 13:15. Deuteronomio 9:12 encontramos: y me dijo Yahweh, levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo Israel que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, se han apartado del camino para seguir a esta imagen de fundición. Salmo 106, 19 al 20 dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Cambiaron el gobierno del Eterno por el del falso profeta. Esto es lo que significa la imagen. La imagen de la bestia es la imagen de un reino, puesto que una bestia es un reino. Una imagen que habla es un reino que tiene potestad legal de emitir sus propias leyes, mandamientos y estatutos. Yahweh quería un pueblo para sí que anduviese bajo sus alas, bajo sus estatutos y mandamientos, pero Israel no quiso esta forma de gobierno, sino que deseó ser como las otras naciones y ser gobernados por un rey
como las naciones, a manera de las naciones, cambiaron la gloria del reino de Yahweh por la de un reino copiado de las naciones más poderosas que él. Todos los reinos de las naciones tienen voceros o pregoneros y medios propios de comunicación creados con el solo objeto de comunicar sus nuevas leyes, decretos, resoluciones, etc., que todo ciudadano debe obedecer. Esta es la forma en que habla una imagen, la forma en que un reino se comunica con sus súbditos. La nación poderosa es la que dice a Israel y a los moradores de la tierra que obedezcan al modelo de reino que ella ofrece, no el modelo del Eterno. Cada una de las 7 naciones con las que Israel adulteró se convirtieron en su momento en la imagen que lo guiase, salvase y protegiese. Fueron su esperanza. Estados Unidos es el modelo actual del reino más poderoso de la tierra. Es para el mundo lo que la imagen del becerro de oro fue para Israel en el desierto. Israel debía ser luz a las naciones, enseñar la Torá, hablar a las naciones, pero es Estados Unidos el que habla y enseña a las naciones el sueño americano. Además de bienes y servicios, exporta su tecnología, su cultura, su moneda, sus leyes, su política y su forma de gobierno, como también sus sanciones y sus armas, un sistema alternativo de fe, promesas, lealtad, corrección y castigo. Israel rechazó a su cabeza y la cambió por la imagen de una bestia. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 7, dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh, y dijo Yahweh a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El primer libro de Samuel 8, 19 al 20 dice: Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Primer libro de Samuel 12, 19 dice: Entonces dijo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Yahweh tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Una vez que el rey de Israel, Yahweh, fue negado, desechado y sustituido por otro, como las naciones, con leyes como las naciones y costumbres como las naciones, el plan de redención para Israel incluye reconocer este error y repararlo. Sin embargo, y a pesar de que el Todopoderoso nos visitó como siervo sufriente, la respuesta del reino endurecido fue la misma. La vemos en Lucas 19:14, pues sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Al desechar a Yeshua, el Mesías prometido, Israel desechó a Yahweh mismo y su gobierno, como estaba profetizado en Deuteronomio 17:14 que sucedería, y prefigurado en la creación y adoración del becerro de oro en el desierto. En Jueces 18:30 continuamos
viendo la idolatría de este pueblo que sirve a una imagen. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Es decir, el nieto de Moisés, el hijo de Gersón, hijo de Moisés, el nieto de Moisés y sus hijos fueron sacerdotes, fueron levitas, sacerdotes de la tribu de Dan, sirviendo a una imagen. Vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulos 33, del verso 7 al 9. Además de esto, el rey Manasés puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Puso una imagen fundida que él hizo en la casa de Dios, donde Dios había puesto su nombre para siempre. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Ezequiel 8:3 nos dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó de las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Ezequiel 8:5 dice: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Romanos 1:22 al 23 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La imagen de la bestia no es la bestia, es su ídolo a quien sirve. En la palabra siempre encontramos la frase la bestia y su imagen. Y una sola vez encontramos la imagen de la bestia. Israel imitó a las naciones. En la poesía hebrea, especialmente en la poesía bíblica, existe una figura retórica llamada paralelismo sinónimo, que implica la repetición o la expresión de una idea de diferentes maneras para enfatizar o amplificar el mensaje. En el paralelismo sinónimo se usan dos términos o frases en paralelo para expresar una misma idea o reforzarla, aportando énfasis y riqueza poética. La segunda línea del verso completa o amplía la idea presentada en la primera línea del verso. El paralelismo sinónimo también se conoce como paralelismo repetitivo porque repite la misma idea con diferentes palabras, como paralelismo sintético en un sentido más amplio cuando la segunda parte amplía o completa la primera, aunque no siempre es exclusivo del paralelismo sinónimo. También se conoce como paralelismo progresivo en algunos casos si la segunda línea refuerza o intensifica
la primera línea del verso o de la frase. Veamos un ejemplo de paralelismo sinónimo. Se encuentra en Oseas 8:4. Dice, ellos son sus reyes y no de mí, sus príncipes y no lo instruí. Su plata y su oro hicieron para ellos imágenes, por lo que será cortado Israel. El paralelismo sinónimo nos muestra cómo los reyes y príncipes de Israel, escogidos y puestos por Israel, imitando a los reyes y príncipes de las naciones, no puestos por Dios, sustentados con la plata y el oro del pueblo, impuestos no ordenados en la Escritura, como cobran las naciones. Estos reyes y príncipes son el motivo por el que Israel se desvió y por lo que será cortado. Estos reyes y príncipes no ordenados por Dios en la Torá son comparados por Oseas con las imágenes hechas por Israel con su plata y su oro. Dice Oseas 8:3, Israel desechó el bien. El primer libro de Samuel 8:7 dice, a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. De este análisis podemos interpretar que el becerro de fundición representa el gobierno de una nación que no puede salvar, a la cual Israel imita, sigue y sirve. Esto lo vemos comprobado por el gobierno humano de Israel, nombrando reyes y príncipes mantenidos con impuestos, con la plata y oro de Israel a manera de las naciones, de las cuales adoptan o adoptaron sus leyes, costumbres y dioses. Israel alquiló amantes. Los amantes aquí se refiere a naciones, Oseas 8:9, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Naciones, ídolos, se convirtieron en imágenes que Israel siguió. Los amantes alquilados son los reyes de las naciones con las que adultera Israel. Oseas 8:10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, dice Yahweh, a las naciones las juntará, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Israel estableció reyes y constituyó príncipes. Oseas 8:6 nos dice, porque de Israel es, y la imagen del becerro de oro llamada aquí Egel, porque de Israel es, y artífice lo hizo, y no Elohim. Por lo tanto, será añicos, como el becerro de oro de Oreb, el becerro que Moisés mandó hacer añicos. Por lo tanto, será añicos, el becerro de Samaria. ¿De qué nos habla este pasaje de Oseas 8:6? Nos habla de la bestia y su imagen. Al final, ¿de qué está hablando Oseas en el capítulo 8? ¿Está hablando de toros, de becerros, de oro y plata? ¿O está hablando de reyes y príncipes gobernadores que Elohim no instruyó poner como gobernantes? Interpretamos que Oseas está hablando de la imagen del becerro de Samaria, que significa el gobierno humano del reino del norte, o Israel, que les hizo alejarse de su verdadero rey, al que rechazaron, de la misma manera que el becerro de oro en el Sinaí hizo alejar a Israel de su cabeza, su rey, su redentor. Oseas nos está hablando del gobierno humano encarnado por Jeroboam, rey de Israel, luego de Salomón, que apartó a Israel de los tiempos señalados de reunión y de las fiestas que debían guardar en Jerusalén. Puso sacerdotes falsos que guiasen al pueblo de Israel y les hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro en Dan.
Recordemos que en ese momento 2 becerros son símbolo de los 2 reyes de Israel, uno de la casa de Judá y el otro de la casa de Israel, el reino frágil dividido. Recordemos que Israel debía tener un solo Elohim y que Yeshua es la imagen de ese Elohim, es el rey de Israel. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Juan 12:13 encontramos: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yeshua es el Rey de Israel. Sofonías 3:15 nos dice: Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahweh es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Hechos 7:38 al 41 nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto, en la Kehilá, en el desierto, en la eclesía, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, la Torá, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan de nosotros. Cuando dijeron esto, haznos dioses que vayan delante de nosotros, lo que esto significa es que en sus corazones se volvieron a Egipto. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. La imagen es el ídolo de Israel. Es lo que es la representación gráfica de haberse vuelto en sus corazones a Egipto, someterse a la servidumbre de Egipto, poner a Faraón por cabeza, y en las obras de sus manos se regocijaron. La imagen, por lo tanto, es la representación del objeto al cual se vuelven sus corazones. Sus corazones se volvieron a Egipto. Oseas 8:4 nos dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. No, Yeshua, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos o cortados. Este pasaje de Oseas nos revela lo que significa el becerro de oro: de su plata y de su oro, del impuesto de Israel. El pueblo de Israel establece reyes y constituye príncipes a manera de las naciones. Rechaza recibir de Dios la guía y rechaza su gobierno divino, para en su lugar hacer valer la voluntad del pueblo que sigue a las naciones. Antes que la voluntad de Dios está la voluntad del colectivo. Se trata de la lucha entre el gobierno de Dios sobre Israel y el gobierno colectivo humano, la voluntad de la mayoría, como hacen las naciones, contra la voluntad del Eterno. Es literalmente el espíritu de la democracia en lugar del espíritu de Dios. La derrota final de la imagen. Daniel 2:31 nos dice: tú, oh rey Nabucodonosor, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Daniel 2:34 nos dice: estabas mirando hasta que una piedra
fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. En la visión de Nabucodonosor vemos la imagen de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, con la que Israel estableció alianzas. Vemos esta imagen siendo desmenuzada, los ídolos de Israel siendo desmenuzados por Yeshua, quien es la piedra cortada no con mano. Esta visión profética tuvo su cumplimiento en la primera venida del Mesías. Lo que sucedió con la imagen de Israel en el tiempo de Moisés es lo que sucedió también en el tiempo de la piedra cortada no con mano. Y es lo mismo que sucederá en el futuro con la actual imagen de Israel, el actual ídolo de Israel, quien aún rechaza a Yeshua el Mesías como su rey, como rey de Israel. Yehoshua, la imagen verdadera de Dios, según Colosenses 1:15, Yeshua, el rey de Israel, según Juan 12:13 y Sofonías 3:15, fue rechazado porque encarnaba el gobierno directo de Dios que el pueblo de Israel desde el desierto siempre ha rechazado. La piedra cortada no con manos de Daniel 2:34 destruirá en su segunda venida toda imagen humana de gobierno y establecerá su reino milenial. En Apocalipsis 19:20 leemos: y la bestia, que es el Israel desviado, la nación que se comporta como bestia, fue apresada, y con ella el falso profeta, el ídolo de Israel, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y la imagen, o la bestia y el falso profeta, estas dos naciones fueron derrotadas, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Para mayor información sobre la bestia y su imagen, recomendamos ver los estudios en videos en el canal de YouTube denominados La Bestia y su Imagen, parte 1, y La Bestia y su Imagen, parte 2. Hasta aquí el estudio de hoy. Gracias por acompañarme en el análisis de hoy y espero verte en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te llene de sabiduría en el estudio de su palabra. Números 6:25. Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.